Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, en la reunión abierta del Instituto de Derecho de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos que dirige el doctor Dino Luis Belliorio Clavot, contamos con los doctores Carmen Virasoro, Daniel Ernesto Denmon y Aníbal Fernando Parera, que nos hablarán de incendios forestales en la provincia de Corrientes y el impacto del cambio climático. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Es una enorme satisfacción recibirlos de manera virtual todavía, pero prontamente lo haremos de forma presencial a las reuniones habituales de nuestro Instituto de Derecho, Ecología, Medio Ambiente y los Recursos Naturales y Energéticos. Estamos aquí acompañados también por la doctora Silvia Coria, secretaria de nuestro instituto. Le damos la bienvenida a ustedes entonces a esta actividad. Después, ¿qué les voy a contar? Después de 2 años de pandemia, y ahora con un flagelo nuevo que es el de la guerra, del que nunca podremos estar de acuerdo, obviamente. Y lamentamos enormemente la invasión y todo lo que sea algo que lleva a la muerte y a la falta de solidaridad humana. Eso no lo podemos silenciar. Después habrá distintas posiciones sobre el tema, pero lo que no podemos justificar es la guerra y la muerte, porque estamos viviendo imágenes que no veíamos desde las películas de la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, agradecemos la presencia de todos los que están hoy aquí, de nuestros invitados especiales, en especial la presencia del doctor Denmon, la presencia de la doctora Virasoro y del doctor Parera. La colaboración de nuestros destacados panelistas se acompaña también con los matriculados que formen o no parte de nuestro instituto en el día de hoy. Bueno, ustedes saben que los incendios forestales, voy a tratar de ser breve, pero una pequeña presentación quiero hacer. Los incendios forestales, en particular de la provincia de Corrientes, que afectó más o menos el 10% de su territorio, esto después lo van a decir los expertos, y constituía hace un par de semanas atrás el motivo de los títulos de noticias de medios de comunicación, de radio, televisión, y no dejamos de asombrarnos. Nada de esto se puede dejar de olvidar, porque luego aparecen otras noticias también muy preocupantes, como las que acabo de decir de la guerra, y bueno, pero todos estuvimos muy preocupados y seguimos preocupados por este incendio, que no es el único de la República Argentina, pero que tomó una magnitud inesperada. Nuestro instituto entonces inaugura hoy esta actividad. También le vamos a anunciar próximas actividades en el mes de junio. Vamos a hacer el 14º Foro Internacional de Derecho Ambiental, y seguramente algunos de los panelistas o todos los que están acá seguramente van a poder hablarnos sobre los temas de su especialidad. Hoy el tema de incendios forestales en la provincia de Corrientes y el impacto del cambio climático no nos puede hacer olvidar también este flagelo, ¿no? El del cambio climático. Los temas de los incendios en nuestro país son recurrentes, y además muchos otros vinculados a causas también conexas, dentro de las cuales está el serio cuestionamiento, digamos, el comportamiento humano. También este tema se asocia y se relaciona directamente con la pérdida de los humedales en nuestro país, con graves afectaciones que han sufrido en los últimos años y que ha dado lugar a una profusa casuística judicial. Y de esto quiero decir rápidamente que hace pocos días hemos conocido el fallo de la Corte Suprema, si bien es de diciembre del 2021, que admitió el amparo por las quemas en el Delta, que fue una decisión, que es una decisión calificada como inédita, por la cual la Corte Suprema se declaró competente para resolver el amparo ambiental colectivo para el resguardo del sistema de humedales e islas del Delta, que en el 2020 solicitaron, en este caso, ¿se acuerdan?, el Foro Ecologista Paraná, la Asociación Civil de la Justicia Ambiental. El máximo tribunal argentino resolvió además acumular en el proceso una serie de causas vinculadas para dictar una única sentencia.
También recuerden que fueron demandadas varias provincias, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Municipalidad de Victoria. En el caso de los incendios de Corrientes, el flagelo conmocionó al país, como lo dije, y en los últimos días, desde medio de marzo, hemos tenido algunas noticias que vienen de la boca, por lo menos, del gobernador, el cual aludió a que ningún foco de incendio subsistía. Esto vamos a escucharlo también de la palabra de los expertos. Además, recordaba él que se incendiaron, se consumieron más de 1 millón o cerca de 1 millón de hectáreas, casi, como decíamos, un 11% del territorio de la provincia. Se anunciaba entonces que luego de varias semanas o de 2 meses de sequía, volvió a llover en Corrientes y la provincia realmente se fue beneficiada con este asunto climático y que no habría lo que hoy es ningún foco activo. Según nuestra información, los incendios se habían iniciado en la provincia a mediados de enero y hubo, como yo sé, porque he leído al doctor Parera, que también lo sabemos, que hubo innumerable cantidad de organizaciones, unidades de bomberos, brigadistas de todo el país y que llegaron también de países vecinos y que colaboraron, y eso hay que rendir un homenaje a ese importante aporte de brigadistas y bomberos. Entonces vamos a escuchar sin más la presentación que va a hacer la doctora Silvia Coria, que se va a referir brevemente a la personalidad de tanto de la doctora Carmen Virasoro, que es nuestra colaboradora siempre del colegio, y nuestros ilustres invitados, el doctor Remón y el doctor Aníbal Fernando Parera. Doctora, le cedo la palabra para que haga una referencia breve, porque el currículum de toda esta gente es muy larga. Bueno, gracias, doctor. Ante todo, buenas tardes y bienvenidos. Es una gran alegría encontrarme con colegas que asiduamente nos acompañan en nuestras reuniones. Sí, es así. El currículum de estos colegas invitados es vasto, pero vamos a hacer una síntesis. La doctora Carmen Longa Virasoro, mejor dicho, es abogada, es profesora de posgrado, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias y ex miembro de su comisión directiva. Actualmente es vicedirectora del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación Argentina de Justicia Penal. El doctor Daniel Ernesto Denmont es abogado, es profesor de Ciencias Jurídicas, es máster en Derecho Ambiental, es doctor en Derecho, docente de Economía Política y de Derecho Agrario y Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, UNNE, como se la conoce generalmente, es director del Instituto de Derecho Ambiental, Economía Verde y Desarrollo Sustentable del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes. El doctor Aníbal Fernando Parera es biólogo de la Universidad de Buenos Aires, fue nominado para el premio Fernando Lail por la Fundación Museo de la Plata Francisco Perito Moreno, tiene un premio ADEPA al periodismo del año en medio ambiente y un Glass Award del Servicio Forestal de los Estados Unidos por su labor al frente de la Alianza del Pastizal. Tiene publicados más de 400 artículos y libros. Ocupó cargos directivos en la Fundación Vida Silvestre Argentina, en la Administración de Parques Nacionales y la Alianza del Pastizal. Vive en Corrientes y tiene entre sus últimas publicaciones varios libros, entre ellos Hacia una Argentina Sustentable y Catamarca, Fortaleza de Altura, del 2021, en el marco de una colección sobre provincias argentinas. Así que vamos a cederle la palabra, en primer lugar, a la doctora querida Carmen Longa Virasoro. Buenas tardes, queridos colegas. Muchas gracias por estar juntos y unidos en esta vocación de humanismo y confraternidad que en este momento nos es tan caro y tan necesario a todos nosotros. Es para mí
un gran placer compartir el panel con el doctor Daniel Denmont, con el doctor Parera. Muchas gracias al doctor Dino Villoro Clavot y a mi querida amiga y admirada la doctora Silvia Coria por dirigir esta primera sesión de nuestras reuniones de comisión. Si ustedes me permiten, voy a compartir unas imágenes. En este tema, las imágenes realmente educativas, porque cuando vemos el grado y la importancia de los eventos sobre los que vamos a conversar, realmente eso eleva nuestra conciencia y nuestro deseo de hacer una contribución para la restauración. Las ideas que voy a compartir con ustedes están vinculadas con los impactos y la forma de abordaje de la solución o la restauración de estos impactos. Bien, y estos impactos, voy a hacer una breve referencia a los impactos ambientales, económicos y sociales, y luego a las herramientas de la cooperación internacional para abordarlos. Cuando nos informamos y vemos los mapas de la NASA y vemos la forma en que desde el 31 de diciembre los fuegos en Corrientes fueron aumentando y destruyendo el 11%, el 1.000.000 de hectáreas de nuestra querida provincia, nos damos cuenta de la magnitud de esta catástrofe ambiental, como ya la denominan todos los correntinos, sean productores, funcionarios o miembros de la comunidad. Como decía muy bien el doctor Villoro Clavot, y según la información que yo tengo, que quisiera contrastarla con los colegas correntinos, es que aún ahora está habiendo algunos focos nuevos de fuego en esteros del Riachuelo, en Laguna Luna, en Colonia Sanz, cerca de San Lorenzo, y Laguna Luna, cerca de Iberá. De modo que esta situación aún tenemos que seguir trabajando para controlarla y que no se desborde como ha sucedido desde el 31 de diciembre hasta ahora. Y la evaluación que hace el INTA sobre la superficie quemada, como hemos compartido ya, supera el 1.000.000 de hectáreas, el 11% del territorio provincial. Cuando nos referimos a los impactos ambientales, quiero hacer una breve referencia al que desde mi punto de vista es el capital natural, económico y social de la provincia de Corrientes, que tiene mayor importancia no solamente para los correntinos y los argentinos, sino para toda la humanidad: su biodiversidad. En Corrientes existen 15 áreas valiosas de conservación de la biodiversidad. Esto ha sido identificado por el Observatorio de Biodiversidad en Plantaciones Forestales y Ecosistemas Asociados, y este observatorio y la identificación de estas 15 áreas estimamos que será una base muy importante para el trabajo que nos queda por delante. A pesar del gran valor ecosistémico de estas 5 regiones que están representadas en la provincia, el Chaco Oriental, Iberá, Campos y Malezales, Espinal, Delta e Islas del Paraná, vemos que solo el Iberá cuenta con áreas protegidas bajo la forma de parques y reservas nacionales, provinciales, y algunos institutos que fueron en su momento innovadores, como las reservas privadas. El Iberá es uno de los grandes humedales de agua dulce del planeta, y su ecosistema sustenta una fabulosa vida silvestre que incluye más de 380 especies de aves. Esta sequía extrema a la que fue sometido en estos últimos 2 años podría haber cambiado el ecosistema del área, pero aún se identificaron estas 15 áreas prioritarias de conservación. Por eso vemos que la gran diversidad de ambientes naturales de Corrientes
alberga numerosas especies de flora y fauna autóctona de la Argentina, y muchas de ellas están amenazadas de extinción por la degradación y el reemplazo de los ecosistemas nativos por diferentes usos del suelo. Por eso es muy importante la asociación público-privada con ONGs que están haciendo la recuperación y la reincorporación de especies en estos ecosistemas tan frágiles. Vemos así que las especies más amenazadas que podemos mencionar, seguramente con muchas de ellas ustedes están muy familiarizados, pero nombramos al yeguareté, venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, el aguaraguazú, el monito carayá, la boa, curiyú, el yacaré negro, el yacaré overo, y entre las aves, la monjita dominicana, el capuchino iberá, yetapá de collar y el tordo amarillo. También, como mencionábamos antes, están estos proyectos muy interesantes e innovadores de reintroducción experimental de especies, a la que seguramente mis colegas luego se referirán, como el guacamayo rojo, el miutú, y la restauración de poblaciones de oso hormiguero y pecarí de collar. También existen poblaciones muy importantes de los pocos ejemplares que quedan de ciervo de los pantanos, el aguaraguazú, los monos aulladores, y grandes concentraciones de carpinchos y diferentes anfibios y reptiles, que según nos han ido informando los colegas que están haciendo el inventario y la evaluación de los daños de los incendios, han sido todas afectadas de una manera muy importante. Cuando vemos estos daños, inmediatamente nos preguntamos cómo vamos a hacer la restauración, cómo vamos a planificar la restauración de los ecosistemas. Por eso es muy importante, más allá de la necesidad de restaurar estas áreas quemadas, proteger lo que nos queda. Nosotros tenemos algunos instrumentos normativos disponibles, como la Ley de Bosques, para resguardar los remanentes boscosos de nuestra querida provincia. Pero lamentablemente no tenemos ningún instrumento normativo equivalente para otros ecosistemas de mucha importancia, como los pastizales y los humedales. Mientras hablamos, distintas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil se encuentran evaluando en los esteros de Liberá la mortalidad de especies animales para medir no solamente los daños y los impactos, sino considerar de una manera muy cuidadosa el monitoreo y la recuperación de los ecosistemas afectados. Entonces, este impacto en la biodiversidad va a ser sujeto de toda nuestra colaboración. Necesitamos que todas las capacidades profesionales, científicas, financieras e institucionales se pongan de consuno a armar todos los programas y proyectos necesarios para esta tan importante restauración, que, según indican los expertos, no debe ser realizada de una manera apresurada. Debe primero esperarse que los ecosistemas empiecen a recuperarse y luego, de una manera muy cuidadosa, hacer la planificación de la restauración. Sabemos que los incendios fueron principalmente causados por las sequías y el aumento de la temperatura del planeta. Los incendios forestales son uno de los eventos extremos y más frecuentes que son una de los efectos del cambio climático. Por eso veamos cuál fue el impacto en el cambio climático de estos incendios forestales. Vemos que en diciembre y enero, de un total de 12 megatoneladas de CO2 equivalente para toda la Argentina y 8 millones para el norte argentino,
Corrientes tiene un impacto de 5,5 megatoneladas de CO2 equivalente. Esto, como referencia, les comento que es todo el CO2 equivalente de fuegos forestales del Paraguay, para que veamos entonces la entidad que ha tenido este fenómeno. Y el sistema Copérnicus, que es el sistema de monitoreo de la atmósfera, ha reportado que este dato, este valor, es el más alto desde el comienzo en que empezamos a estudiar estos datos en el 2003, en términos de emisiones de carbono estimadas. De modo que esta publicación, Copérnicus, vincula esta catástrofe correntina con otros fenómenos similares que se están produciendo en el continente en el mismo periodo de observación. Porque América del Sur ha estado experimentando una actividad inusualmente alta de incendios forestales desde principios del año. Como mencioné, la ola de calor y las condiciones secas en el norte de Argentina y Paraguay han resultado en incendios forestales récord en la región, con emisiones de fuego y transporte de humo mucho más altas que los valores promedio. También Colombia y Venezuela experimentaron similares fenómenos. De modo que para el organismo europeo las emisiones de más de 5 megatoneladas este año indican asimismo el carácter excepcional de la actividad de incendios forestales que hemos sufrido en Corrientes esta temporada. Veamos ahora los impactos económicos. Como vemos, el fuego que golpeó a la provincia de Corrientes provocó una crisis en todo el sistema productivo de la provincia. Esta es realmente una tragedia económica de la historia argentina por sus impactos a corto, mediano y largo plazo. Bien. Veamos cuáles son las cadenas productivas afectadas. Tenemos las 5 principales cadenas productivas de Corrientes. Estas son la industria arrocera, la cítrica, la yerbatera, la forestal y la ganadera. Si vemos brevemente cuáles han sido esos impactos, por ejemplo, en la arrocera, las áreas sembradas se perdieron en un 25%. Y tengamos en cuenta que el arroz de Corrientes es 45% de la superficie sembrada para todo el país. Y además, el 50% que se está por cosechar también podría estar sufriendo algunas pérdidas, de modo que estas podrían ser aún más mayores. Yendo para adelante, la próxima campaña va a ser de menor producción. ¿Por qué? Porque hay carencia de agua en los embalses y este es un elemento indispensable para la producción del arroz. En cuanto a los cítricos, si los medimos en términos de toneladas de frutas, se perdieron 72.000 toneladas de frutas. Y además de sumar la calidad por pérdida, tenemos que ver también que el rinde será menor, el precio será menor, de modo que esta pérdida total de la industria va a ascender, según algunas estimaciones, a 2.350 millones. Muy bien, en cuanto a la industria forestal, se quemaron 40.000 hectáreas, ¿sí? Pero para salir adelante, los productores van a tener que recomponer la superficie de las implantaciones, de modo que este también es un costo ingente. El costo general al que le tenemos que agregar toda la infraestructura es este monto que ustedes ven aquí, 30.800 millones. No dejemos, aparte de estos impactos, la actividad de resinado, ¿sí? Y con todos estos factores, este es el monto que la industria forestal va a tener que estar afrontando. ¿Qué pasa con las plantaciones de yerba?
Corrientes cuenta con una superficie de 60.000 hectáreas, que es el 30% del total de la Argentina, de modo que la calidad del producto se vio afectada tanto por el calentamiento del suelo como por la seca y la temperatura ambiente. De modo que, como dijimos antes, también tenemos que sumarle el costo de reimplantar toda el área arrasada. ¿Bien? Por último, pero es un tema muy importante para Corrientes, ¿qué pasó con la ganadería? Corrientes es el cuarto productor del país, posee un 8% del rodeo nacional. Tenemos 4.700.000 cabezas de ganado, ¿sí? De modo que no son solamente los animales que se perdieron, los 155.000 animales que se perdieron, sino también los kilos de carne por terneros no nacidos, por novillos bajos de peso, de modo que todo eso se traduce en esta ingente pérdida que incluye también toda la infraestructura básica, corrales, molinos, tranqueras, ¿sí? Y además, los productores indican con razón que estas pérdidas van a traer nuevas pérdidas en los subsiguientes periodos. Bien, entonces además tenemos que ver que acá tenemos cientos de miles de animales que tienen que ser trasladados y alimentados, ¿sí? Por eso vemos que los impactos económicos en total, tanto de capital y renta como de infraestructura secundaria, de producción y costos, eleva el total a esta cifra realmente apabullante. Por eso es que hablo de que el apoyo a la provincia y a todas las fuerzas vivas y a todos sus sectores productivos debe ser un esfuerzo de consenso de los sectores productivos, gubernamentales, a nivel federal, y también todas las cuestiones vinculadas con las comunidades y las ciudades y los pueblos que se vieron afectados. Recordemos, por ejemplo, que muchos de los portales a los esteros del Iberá fueron destruidos con todo el impacto que eso tiene en la industria del turismo y en el bienestar de las familias. Quienes deseen más información detallada acerca de los impactos económicos de cada una de estas cadenas, con todo gusto lo solicitan a la comisión, que dejaré todos los detalles allí. Todo esto nos lleva, lo ambiental, lo económico, a los impactos sociales, que son en realidad lo que más nos importa, cómo está sufriendo nuestro pueblo, cómo van a impactar en su calidad de vida en los años por venir, que los productores estiman que para recomponerse las cadenas van a necesitar entre 3 y más de 5 años tal vez. Solamente para dar un ejemplo, estuve hablando con amigos ganaderos de Mercedes y ellos comentaban, bueno, si por cada 350 hectáreas tengo una persona que trabaja, voy a tener en esa cantidad de hectáreas quemadas 6.000 personas que perdieron su empleo directo o indirecto. Si no lo perdieron, lo vieron afectado. De modo que tenemos a 6.000 familias y 24.000 personas solamente en la cadena ganadera, ¿sí? Ya mencioné la actividad turística de los portales de Iberá, y no dejemos de lado también el impacto social de que estas familias han perdido su hábitat, sus casas y las condiciones en las que su vida se desarrollaba. De modo que este es el precio más importante, este es el impacto más significativo en el que tenemos que hacer foco. Tenemos que trabajar en todos los demás para que este se pueda levantar, ¿verdad? Por eso, ¿cuál es la asistencia técnica y económica que se necesita? Y aquí está mi propuesta. Tenemos que acudir a los instrumentos de la cooperación internacional.
al Green Climate Fund, a los fondos multilaterales, la CAF, el BID. También tenemos que tener acceso con buenos proyectos al mercado de bonos de carbono, tanto el mercado voluntario como el oficial que se abre ahora después de Glasgow, basado en el artículo 6 del Acuerdo de París. Proyectos más enfocados en lo que es la restauración, como el Restoration Initiative del GEF, que está, si no me equivoco, en el que participan FAO, la USN y también la UNEP, el PNUMA, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos trabajar esto? A través del mercado de carbono se pueden trabajar los proyectos de reforestación a través de los programas como Naciones Unidas REDD, que esto es para reforestación y ¿qué es lo que sucede aquí? El mercado de carbono va a comprar las toneladas de CO2 equivalente que se generen con estos proyectos de reforestación, y en el curso de los mismos nosotros le damos nuevo impulso a las cadenas forestal y todas las industrias vinculadas con ella. El Fondo Verde para el Clima puede apoyar todos los proyectos vinculados con la adaptación a las nuevas circunstancias vinculadas con esta catástrofe. Cuando queremos trabajar los temas de restauración de los ambientes, que ya hemos visto cómo ha sufrido la biodiversidad y de qué mediano y largo plazo serán sus efectos, podemos acudir a iniciativas como esta, la Restorative Initiative, y los fondos vienen del GEF. Otros fondos de multilateral o de cooperaciones bilaterales país a país nos van a permitir desarrollar programas y proyectos de restauración de los ecosistemas, pero basados en el sistema científico local. Nuestros científicos, y más los científicos locales de la provincia y del NEA, son los que mejores conocen y están más formados en la problemática y en sus circunstancias. Ya hablamos de todos los impactos económicos que sufrieron las cadenas productivas. Bien, para eso necesitamos programas y proyectos de recomposición de este sistema productivo con foco en la sustentabilidad. Como ya sabemos que sin sustentabilidad no hay futuro para nosotros ni para el sistema productivo. Y obviamente en este círculo llegamos también a que a través de todas esas actividades necesitamos especialmente programas y proyectos de recomposición con impacto en el empleo y las comunidades. Porque como hemos visto, queridos amigos, y como siempre coincidimos en esa línea de pensamiento, como humanistas y profesionales solidarios, nuestro foco es la persona. Cuando ampliamos un poco más el panorama y vemos qué pasa con el marco internacional de la prevención y reducción de desastres, no dejamos de tener en cuenta las ideas del marco de Sendai, que lo recordamos aquí, es reducir sustancialmente la mortalidad por desastres globales, el número de personas afectadas, la pérdida económica en relación a la riqueza de las naciones, y el daño a la infraestructura crítica y a la disrupción de los servicios. Y además, esto lo vamos a reducir, y lo que vamos a incrementar, aumentar, es el número de países con estrategias de gestión y reducción de desastres. Este programa va hasta el 2030, de modo que ahora todavía tenemos una ventana de oportunidad de 8 años para trabajar en él. Por cierto, la cooperación internacional a los países desarrollados, y aquí no dejamos de lado la cooperación sur-sur, ¿sí? Y lo que es más importante, porque como profesionales de la ciencia ambiental, el principio de prevención es siempre nuestro norte, la disponibilidad del acceso a los servicios de alerta temprana
y a la información sobre gestión de desastres. Por eso, hoy y en los días que nos quedan, en este camino que se inició en realidad el 31 de diciembre, apoyemos a Corrientes en la recomposición participativa, una recomposición atenta a las necesidades urgentes de la comunidad, que esté coordinada con las iniciativas, con las excelentes iniciativas en curso en la provincia y en el país, y en el plano internacional, basada en la ciencia, ¿sí?, y con aportes técnicos y financieros de la cooperación internacional. Uberá quiere decir agua que brilla, así que los convoco a que contribuyamos todos a restaurar el agua que brilla. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, excelente exposición, doctora Virasoro. Muchos datos interesantes. Agradecer a la comisión, al doctor Dino Ellorio y a la doctora Coria, y a todos los que organizaron esta jornada, esta charla. Agradecer también públicamente, creo que no me voy a cansar de agradecer a todos, tanto de Argentina como de otros países, que han colaborado y siguen colaborando muchas personas con la provincia de Corrientes. Es decir, hemos realmente visto el apoyo y sentido el apoyo de toda la comunidad, y bueno, en cada lugar que nos toca conversar o charlar o dar una conferencia, lo primero que realmente hacemos es agradecer, porque realmente ha sido esta una situación desastrosa, como una catástrofe, pero creo que todos los argentinos y gran parte de los países limítrofes, creo que hemos estado a la altura entre todos de tratar de combatir este gran flagelo que fue el fuego. Una vez que el gran tema es, como preguntaba hoy el doctor Ellorio, tenemos informaciones de que si bien el fuego como que fue controlado en algunas zonas, ha habido rebrotes. Es decir, no, en algún momento dado parecía que ya estaba todo tranquilo, y ha habido nuevos brotes de lugares donde hay fuego todavía. Son pocos, están controlados, pero todavía hay alguna que otra información, no sé qué información tendrá el doctor Parera, pero en la parte que a mí me toca de conocimiento acá local, existen todavía algunos lugares. El gran tema de la problemática relativa a estos incendios y al cambio climático también viene dada por una cultura muy común en nuestras zonas, que todavía se sigue dando, que es la de iniciar algunos fuegos cumpliendo con la normativa, obviamente, pero que si la mayoría está sabiendo de que en un momento dado, con la sequía extrema, se cancelaron todas las autorizaciones de quema, y todo lo que era manejo de fuego estaba prácticamente cancelado, y sin embargo hubo un problema interesante con el tema del control, ¿sí? Y como la experiencia lo indica, de acá en adelante tomar estos llamados de atención, porque esto es un llamado de atención no solo para Corrientes, sino para todo el país, de estos problemas que son multicausales, digamos, que nosotros lo vemos a diario, que no es el cambio climático, pero es la sequía, pero es también una provincia que tiene normalmente un 45% de agua, bajó a un 15, a un 20, según los estudios. Es decir, también tenemos una producción forestal y maderera y unos bosques nativos que absorben mucha agua, pero que como se sienten a gusto, digamos, en la provincia por la cantidad de agua que existe normalmente. Bueno, esa normalidad ha cambiado,
ahora seguramente lo va a explicar el licenciado Parera, pero la normalidad de ser una provincia que vivía sobre, o que vive sobre el agua, ha cambiado, y eso ha generado esta problemática actual de la sequía extrema, y generó estos grandes incidentes con el tema de los distintos puntos, porque no hubo una continuidad. Si ustedes se fijan en los mapas que circulan, no hubo una continuidad del fuego. El fuego hubo en distintos puntos a la vez, y todo el sistema de alertas tempranas se vio superado, porque realmente fue una cuestión casi muy concreta en algunos puntos, pero en muchos puntos a la vez. Aclarar, bueno, que el último informe del INTA, que el último dato que tenemos, que algo lo puso la doctora Virasoro, el último informe reza al 27 de febrero, o sea, está hecho hasta el 27 de febrero, salió ayer, antes de ayer, y actualmente la superficie que figura, según los últimos informes, es de 1.042.000 hectáreas quemadas, dentro de las cuales el tema de bosques nativos rondan algo así como 30.000 hectáreas, y los bosques de producción un poquito menos, estos son unos datos cortitos, pero la gran problemática está dada en la cantidad de hectáreas, digamos, no en el valor, pero en el valor de biodiversidad, en la quema de los pastizales y en las quemas de los humedales que se produjeron. Es decir, cuando uno analiza en frío los datos ya proporcionados, uno se encuentra con que existen muchas hectáreas de pastizales y de humedales que fueron malezales, que quedaron bajo el fuego, que albergan, entre otras cosas, como mostraba la doctora, una gran parte de aves de la República Argentina, por ejemplo, ¿sí? Y que albergan una gran parte de otros animales que viven en esas zonas, que son los malezales, los humedales, y que realmente han tenido que huir. Algunos no pudieron, y el gran tema que se viene ahora para adelante, por eso me gustó mucho la exposición de la doctora Virasoro, el gran tema que se viene en adelante para Corrientes, porque esto no terminó aún, es, por ejemplo, muchos de esos animales que huyeron de sus hábitats en este momento están muriendo, ¿sí? Es decir, hay muchos que fueron encontrados, se les trató de dar alimento, un lugar como un lugar temporario, digamos, pero imagínense que la fauna silvestre huyó hacia lugares impensados, y la que no pudo murió en el fuego. O sea, hay una catástrofe de biodiversidad importante en los humedales, fundamentalmente, y en toda la zona de los malezales, que perdieron su hábitat muchos animales que realmente actualmente todavía no se puede calcular el daño en biodiversidad que ha causado el fuego. Ese es uno de los grandes temas que lleva a una pérdida irreparable, si se quiere, ya a esta altura lo podemos decir, de gran parte de la biodiversidad. Recordemos que ahora seguramente el licenciado Parera, que es un especialista en los esteros liberales, lo va a explicar, pero nosotros tenemos tres áreas, ¿sí? Tres áreas biogeográficas, digamos, en la provincia de Corrientes, y la parte de Liberá es una zona que contiene o que contenía una gran reserva de biodiversidad para la humanidad, ¿sí? Una parte de esa reserva se ha perdido, ¿sí? Hablaba hoy en un curso que estaba dando, que una persona me decía, estamos contentos porque ya vimos en internet, vimos que de las cenizas con la lluvia surgieron unas plantas y ya hay flores en el Liberá. Y entonces yo le decía, sí, hay que alegrarse, pero por ver el árbol no vemos el bosque, la biodiversidad se perdió.
la producción neta primaria y la producción bruta primaria de los esteros es 5 veces superior a cualquier otro lugar del mundo. Entonces, las plantas se van a recuperar rápidamente. El problema va a ser todo el resto de la biodiversidad, y algunas plantas se van a recuperar, no todas. Entonces, todo ese tipo de análisis, como bien explicaba la profesora Virasoro antes, es un gran tema que se viene ahora para adelante, porque sin la ayuda técnica, y todo eso tiene un costo, por eso está muy bueno el tema de decir, bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? Porque recuperar, por ejemplo, el sistema forestal se calcula que puede llegar a tardar 30 años. ¿Sí? Y eso es lo que hacen más rápido, porque ellos dicen, bueno, tenemos 5 meses para sacar todo esto que se quemó y replantar, ¿sí? En la parte forestal el negocio, digamos, de la madera, ¿sí? Recordar que Corrientes es la provincia argentina con más bosques implantados, ¿sí? Misiones es la que tiene más bosques naturales, pero Corrientes es la que tiene más bosques implantados en la Argentina, ¿sí? Que la política, yo siempre lo doy como ejemplo en mis clases, de la única política, ¿sí? En la República Argentina, una política de Estado que lleva más de 70 años, es la política de los bosques implantados, de 1950 y algo, ¿sí? Entonces, y que cambiaron los gobiernos, cambió todo, y la política forestal argentina se mantuvo. Corrientes estuvo desde los inicios ligada a esa política forestal, y entonces las forestales tienen una cierta cantidad importante de bosques implantados, de árboles implantados en la provincia de Corrientes. Parte de eso se quemó, muchas hectáreas. Uno dice, bueno, en el total no es tanto. Según el último informe, los bosques cultivados son 28.900 hectáreas nada más. ¿Sí? Pareciera ser, si uno mira 1.042.000 hectáreas quemadas, dice, bueno, 28.000 hectáreas, pero ahí la doctora lo puso bien en claro, ¿cuánto salen esas 28.000 hectáreas que se quemaron? Ahora, esas 28.000 hectáreas que se quemaron de bosque cultivado se van a cortar y se van a repoblar en 30 años. Y el cálculo, y es fácil hacerlo, ¿sí? Dentro de todo, ¿sí? ¿Qué pasa con las casi 35.000 hectáreas de bosques nativos que se quemaron? ¿Sí? De monte. Ahí no hay un inversor privado que va a ir a repoblar, a poner nuevamente bosque nativo, a tratar de armar la biodiversidad, ¿sí? A recuperar todo eso. ¿Cuántos años va a tardar algo que la naturaleza lo hizo en miles de millones de años? Y ahí ya entramos en otro problema. Y lo mismo ocurre con los pastizales que les decía hoy, con los malezales, y ni hablar de los esteros y los bañados, que con la sequía quedaron muy expuestos, ¿sí? Quedaron muy expuestos, y el fuego arrasó con todo en grandes zonas que, ya les digo, los pastizales suman alrededor de 280.000 hectáreas de pastizales, según el informe, ¿sí? Y los humedales llegan a los 300.000 hectáreas, ¿sí? Entonces creo que hay que, esto que estamos viendo es una catástrofe que nos llevó a plantearnos de acá a futuro cómo vamos a continuar, ¿sí? Cómo vamos a continuar y cómo vamos a recuperar, ¿sí? Cómo vamos a recuperar esto que se ha perdido, ¿sí? Y en términos nuestros de la parte ambiental, el tema de la biodiversidad es el gran tema que nosotros vemos desde el punto de vista ambiental. Ahora, el punto de vista económico es muy importante, y el punto de vista económico repercutirá, como bien lo dijo la doctora Virasoro, en el problema social, ¿sí? El problema social, que es lo que por ahí no se ve, que por ahí se puede cuantificar, pero no se ve, los grandes problemas que vamos a tener en la provincia, porque toda esa gente que se queda sin trabajo, o toda esa gente que vio que se perdió todo su
su inversión, su trabajo de muchos años, ¿sí? Hasta podría llegar, y creo que no, podría llegar a tener problemas psicológicos, con necesidad de atención de psiquiatras, psicólogos. O sea, hay toda una problemática que está ligado a la dimensión de esta catástrofe ambiental que todavía no se está explorando, ¿sí? Es decir, nosotros estamos viendo algunos datos de algunas cosas que van surgiendo, pero, por ejemplo, podemos decir, como mostraba bien la doctora Virasoro, el tema de, la cantidad de emisión de carbono en el problema ambiental que generó, ¿sí? Fíjense que hay cosas que son medibles y hay otras que no, ¿sí? Que estamos con algunos problemas, claro, ahora estamos muy sobre el problema y se está solucionando el problema del fuego. Fíjense que con la solidaridad se notó, hubo solidaridad de todo el país y después hay que llegar a los lugares con la distribución de las cosas que se mandaron, por ejemplo. Y hoy, por ejemplo, nosotros estábamos pidiendo la semana pasada unos camiones que vinieron, vinieron unos camiones con alambrados, por ejemplo, alambrados, no hay postes para poner los alambrados. Es decir, fíjense la problemática cómo está. No, la gente donó alambres y no hay poste y no hay personal para poner los alambrados, ¿sí? El tema ganadero, están desesperados porque no saben cómo alimentar a los animales, no saben cómo contenerlos. Yo le contaba a una profesora que me había escrito, le decía, le están dando de baldes de albañil, ¿sí? Fueron y compraron todos los baldes de albañilería y ahí le están dando la comida a los animales, ¿sí? Cortaron tambores, tachos, todo lo que tenían para darle agua, ¿sí? Es decir, se quedó, la zona se quedó, la poca agua que había se evaporó en algunos lugares. Entonces, los animales necesitan agua, necesitan comida, y entonces el sistema, ¿sí? El sistema está generando todo un movimiento para tratar pero esos son los animales del ganado. Hay gente que ya vendió todo el ganado y faenó todo, porque no tiene dónde dejar ganado, ¿sí? Así como estaba, y entonces, por ejemplo, un pequeño productor que tenía 70 cabezas, 80 cabezas de ganado, faenó y vendió todo, ¿sí? Trató de salvar lo que pudo. Ahora tiene que reactivar su campo y no sabe si va a poder reactivarlo, ¿sí? Los que se quedaron con el ganado no tienen pasturas, no existe pastura. En toda la zona no se consigue pastura. Entonces uno puede tener toda la buena intención, hicimos una colecta, juntamos dinero y no tenemos a quién comprarle las pasturas, ¿sí? O sea, por dar ejemplos de lo que está ocurriendo, porque bueno, eso más o menos me pidió el doctor Bellorio, que más o menos la otra cara, o sea, qué es lo que está ocurriendo en la realidad y en la práctica. Por ejemplo, las aves migraron, ahora no sabemos dónde migraron las aves, ¿sí? Se metieron en lugares, y perdón por la expresión, se metieron porque se metieron, no tenían otra forma, y en lugares que había otras aves, y están en la lucha por el hábitat, ¿sí? Y muchos animales están haciendo eso, muchos animales salvajes están en una lucha por el hábitat y por el alimento y por la vida, y se van a generar y se van a seguir perdiendo especies, o se van a seguir perdiendo animales de distintos tipos, porque no hay eso. Es algo que no tenemos nosotros, por lo menos los seres humanos, creo yo, en este momento la capacidad de manejar. Es inmanejable, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar, o estamos trabajando constantemente en lo que podemos hacer, pero hay cosas que no se pueden hacer, ¿sí? Y entonces tenemos algunos temas como, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos todos... esos impactos económicos los podemos medir más o menos. Ahora, los impactos ambientales y sociales, estamos haciendo lo que podemos, digamos, ¿sí? Y se generó un gran, como les digo, en la lucha contra el fuego, hubo una gran fortaleza, ¿sí? Del pueblo, de la gente misma que iba a colaborar, que iba a luchar contra el fuego. Ahora,
ustedes todos pudieron apreciar la desolación que queda de cuando se va al fuego, y eso es realmente, como hablábamos con alguna profesora que me decía, me largué a llorar cuando veía esos animales quemados, ¿sí? Y eso que vieron las fotos, imagínense la gente que estuvo ahí en el frente de batalla luchando contra el fuego, ¿sí? Entonces, el gran tema que estamos teniendo ahora es la distribución de las cosas que se necesitan en cada uno de los lugares, que se está distribuyendo, que es un tema muy fuerte, y que el lograr la coordinación de tantos actores, digamos, para poder lograr una cosa que no la teníamos pensada, no la teníamos organizada, que creo que ninguna provincia de la Argentina hoy lo tiene organizado de una forma total. Si bien existían brigadas, existían los cortafuegos, existían un montón de cosas, pero por ejemplo, eso por ahí lo que se habla off the record, los cortafuegos están en las plantaciones, ¿sí? En los bosques implantados, ¿sí? Ahora, yo qué sé, en los esteros no hay cortafuegos. Es más, no está permitido que hagamos cortafuegos en los esteros, ¿sí? En los malezales no hay cortafuegos, ¿sí? Entonces hay grandes extensiones de tierra que los campos de producción ganadera no tienen cortafuegos, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas, además, un gran problema que no se mencionó aún, que es el viento, ¿sí? Hubo días que hubo demasiado viento. Corrientes no suele tener tanto viento. O sea, hubo una conjunción de factores, y el viento hizo de que, por ejemplo, el fuego pasara, no sé, una ruta de un lado al otro son como 20 metros, y el fuego pasó los 20, 25 metros de la ruta, ¿sí? Por el viento, ¿sí? Entonces, obviamente que ante una situación desbordada, ¿sí? Con una provincia en una sequía extrema, con una provincia con normalmente mucho caudal de agua, pasar en un tiempo a no tener ese caudal de agua, se secaron las lagunas, el río está en un pico histórico para abajo, en la bajante del río, o sea que está habiendo una conjunción de factores muy complicada que llevó a esta situación. Y bueno, ahora para adelante tenemos mucho trabajo, ¿sí? Muchísimo trabajo por delante, y bueno, pedirles, bueno, el agradecimiento, por supuesto, el agradecimiento por la invitación para poder contar estas cosas, porque por ahí, si bien yo soy abogado, no estuve en la línea de fuego, no me fui a apagar fuego, sino que estuve más que nada trabajando mucho en el posterior al fuego, para tratar de canalizar de punto a punto ayudas a las zonas más afectadas, ¿sí? Es decir, porque por ahí, como pasa siempre en estos casos, la gente quiere donar algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, me llama una señora, una colega, una conocida, y me dice, yo tengo libros para donar a la escuelita que se quemó todo, no sé qué cosa. Y le digo, bueno, pero tienen que abrir la escuela todavía, ¿sí? Todavía va a haber que refundar todo, y después vamos a llevar los libros. Ahora lo que necesitan es comida para los animales, alambre para sujetar los animales, o sea, necesitan postes, nosotros no podemos darle postes, ¿a dónde conseguimos el poste? O sea, hay una solidaridad muy interesante, pero que tiene que ser orientada, porque si no, como en todos los grandes problemas y momentos históricos con catástrofes, por ahí la falta de organización en la orientación de la solidaridad lleva a que, por ejemplo, te dan un montón de una cosa y lo que te está faltando es otra, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, lo que llegó a un determinado lugar, ¿cómo se llama? Tendría que haber llegado en otro, ¿sí? Por decirle cosas que por ahí se vieron y que se van solucionando sobre la marcha. La gente trabajó incansablemente, fuera de hora, a cualquier hora, con decirle que no había sábado, domingo, era todo el día, era una comunicación constante, todo el mundo trabajó,
todo el mundo se puso los pantalones largos en la lucha contra el fuego, y ahora, bueno, ahora necesitamos colaboración. Realmente esto no se puede solucionar desde Corrientes solamente. Esto es un tema que va a haber que trabajar mucho y mancomunadamente. Y claro, el gran problema es, bueno, ya no se ven las llamas, ¿sí? Pero la desolación que quedó es muchísima. Bueno, agradecerle al doctor Clavot, a la doctora Virasoro, a la doctora Coria por la invitación, y bueno, abierto a las preguntas, porque por ahí con las preguntas podemos hablar de algunas cosas que le interesen más a la gente. Bueno, muchas gracias, doctor Benmont. En estos momentos nosotros tenemos una noticia que es casi una paradoja, porque el doctor Parera se encuentra en una zona de campo de la provincia de Corrientes, afectado por una tormenta eléctrica que le cortó luz y todos los recursos que él puede utilizar desde la energía. Así que no creo que podamos salir. Yo le avisé recién al doctor Benmont, también le avisé a la doctora Virasoro, porque ella podría reafirmar algunos de los conceptos que dio en su conferencia, y también invitar a algunos de los que están aquí para hacer algunas preguntas. Doctora Virasoro, ¿se encuentra usted ahí? Por ahí no me escuchan. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí bueno. tiene. Ahora sí, excelente, doctor Benmont. Coincido ampliamente con sus apreciaciones y evidentemente la palabra de la hora es coordinación. Alguien tiene que coordinar las necesidades y las actividades para que la ayuda sea realmente importante. Por ejemplo, un tema que usted mencionó es cómo llegamos con las pasturas a los animales. Tengo entendido que hay problemas para transportar las pasturas hacia la provincia de Corrientes y que entren en la provincia de Corrientes. ¿Eso es así? Yo escuché algo sobre eso el otro día, que había un problema para que entren las pasturas. No profundicé, pero sí escuché ese rumor, que no sé exactamente qué pasó ni por qué, pero que estaba habiendo problemas para que ingresen desde otras provincias las pasturas. Porque acá en Corrientes ya no hay más. O sea, claro. Ya en Corrientes lo que había se quemó, y lo que estaba guardado ya se consumió. ¿Sí? O sea, no directamente no estaba. Ahora, algo escuché de eso, no le quiero decir una cosa por otra, por eso no profundizo, pero escuché que había algunos problemas con el ingreso de las pasturas. Tendríamos que, justo una lástima que no está el licenciado Parera, porque él está más claro. en los esteros, y ahí está saliendo. Sí, evidentemente sería una buena idea que la comisión arme un grupo de trabajo para apoyarlo, doctor Benmont, y poderle dar nuestra colaboración en todos los aspectos en los que ustedes lo necesiten. Una de las cuestiones es la normativa de estado de excepción que toda esta situación va a requerir, porque el marco normativo que tenemos para operar es un marco normativo para la normalidad y no para la gestión de desastres. Y tal vez esa estructura normativa para la gestión de desastres y paliar las catástrofes sea algo que la provincia necesite tener para recibir la ayuda de la cooperación internacional, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. O sea, igual hay algunas, volviendo para atrás en lo que estábamos hablando, es el tema de las pasturas es para el ganado, ¿sí? Únicamente el ganado. Estamos hablando de un tema que es la ganadería, ¿sí? Que usted muy bien dijo, hay un porcentaje importante de ganado que en este momento, hablando con los productores ganaderos, les puedo asegurar que todo el que pudo faenar y vender ya lo vendió, ¿sí? Es decir, y ahí el gran tema está en que hay gente que no lo ha podido hacer o no lo quiere hacer todavía, están viendo la posibilidad, pero pasan los días
y si no faenan los animales, termina siendo contraproducente porque no son económicamente viables. O sea, está habiendo una desazón en ese tema. La ganadería está muy golpeada, digamos, ¿sí? Porque, ya le digo, hay una problemática importante que se quiere, por ejemplo, poner postes, no hay postes. Conseguimos los postes, conseguimos el alambrado, no conseguimos el personal. O sea, hay todo una... ¿Por qué? Porque están todos trabajando haciendo lo mismo. O sea, no es que no hay personal. Lo que pasa es que es un personal que está trabajando un poco más allá o un poco más acá. O sea, todo el mundo está haciendo lo que puede, digamos, ¿sí? O sea, pero ese tema es el otro gran tema que no mencioné, pero que también vaya un agradecimiento importante, es a los veterinarios, a los médicos veterinarios. Hubo varios grupos de médicos veterinarios que vinieron a trabajar o trabajaron en la provincia para justamente atender los animales, tanto silvestres como los animales de cuidado. Muchos animales que terminaron con quemaduras de gravedad y han sido atendidos. Realmente han trabajado muchísimo los médicos veterinarios en todo el interior provincial. Bueno, muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Creo que Leonardo de Benedictis, que es uno de nuestros distinguidos miembros, quería hacer algún comentario, algunas reflexiones, seguramente de tipo general, o no sé si será muy particular. También me pidió la palabra Mauricio Lister. Gracias, doctor. Está muteado, ¿eh? No, está muteado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, menos mal. No, bueno, simplemente quería hacer algunas reflexiones respecto a lo que escuché. Magníficas las dos exposiciones. La doctora Villasoro, una gran amiga, que es un gusto escucharla y verla, aunque sea en la pantalla, como nos permite ahora este medio que es el Zoom. Y también la exposición del doctor Berman. La exposición de la doctora Villasoro me lleva a una reflexión, ¿no es cierto? Fíjense cómo de pronto un desastre ambiental, como es el que vimos, se traduce en un desastre económico, y el desastre económico a su vez se traduce en un desastre social. Importante tener en cuenta esto, porque muchas veces se tiene en cuenta solamente el desastre ambiental sin ver las implicancias de tipo económico y social que tienen. O a veces se las menciona, pero sin que eso se nos haga carne realmente. Y después lo escuchaba el doctor Berman y me quedé con un tema, ¿no es cierto?, que es cómo el cambio climático está cambiando la realidad de una provincia y seguramente la realidad de otros sectores del país. Es el caso de la provincia de Corrientes, y es el caso en realidad del noreste argentino. ¿Cuál era la característica en materia de aguas de nuestro noreste argentino? La abundancia de aguas. Yo solía hablar, suelo hablar en las clases que doy para mis alumnos, donde hablamos de las cuestiones ambientales, y de pronto uno dice, Argentina es un país en donde abunda el agua o escasea. Y la respuesta correcta es que en realidad en la mayor parte del país escasea. En 2/3 del país escasea, y en el tercio restante, que lo vemos precisamente en el noreste, abunda. Pero claro, ahora podríamos empezar a hablar de abundaba, porque era lo que nos estaba planteando el doctor Berman. Este cambio climático que nos está llevando a una situación totalmente distinta a la que teníamos algún tiempo atrás. Y esto me lleva a una tercera reflexión, ¿no es cierto? Que junto con la reflexión viene una suerte de pregunta, a ver si la podemos contestar, que es, claro está
que el cambio climático está potenciando la probabilidad o el riesgo de incendios en determinadas zonas del país. Y frente a ese riesgo de incendios, la pregunta es, ¿estamos preparados con las medidas de prevención necesarias que tienen que ver con el evitar que el ser humano pueda llegar a generar incendios que después se salen de control? Y si los incendios se producen, ¿estamos preparados para dar una respuesta rápida y eficaz? Yo suelo dar clases sobre gestión ambiental, tanto la gestión ambiental estatal como la gestión ambiental desde el sector privado. Y acá verdaderamente tenemos que se complementan las dos gestiones. Y en la gestión de riesgos ambientales, en este caso el riesgo de incendios con impactos ambientales de alta significación, bueno, nos exigiría, número uno, en la parte preventiva, podríamos decir, de llevar conciencia para evitar que determinadas acciones humanas verdaderamente nos lleven a un incendio ambiental. Y si el incendio se produce, vienen las acciones de respuesta. Y ahí sería necesario contar con una adecuada planificación y contar con los medios necesarios para el control efectivo de ese riesgo de incendios, para evitar que el incendio se propague y termine causando mayores daños. Y acá viene esta suerte de pregunta, ¿no es cierto?, que de alguna manera en la exposición del doctor Derman estaría dando una cierta respuesta. Dermont, sí, perdón, Dermont. Perdón, doctor. Entonces, el tema es, ¿contamos con una planificación y con medios de respuesta adecuados? Y cuando hablo de medios de respuesta, son medios materiales y medios humanos adecuados para esa respuesta eficiente que permita en el menor tiempo posible el control del riesgo, o verdaderamente no. A mí me da la impresión de que lamentablemente no. A mí me da la impresión de que muchas veces tenemos cosas que se cumplen formalmente, pero no efectivamente. Entonces, si yo digo, existe un plan nacional de control de fuegos y de manejo de fuegos, y seguramente la respuesta va a ser sí. El tema es si esa planificación, primero, es efectiva y además si es conocida. Yo que vengo del sector productivo y de las empresas, y le digo que muchas veces uno veía que a nivel empresario, frente al riesgo de un incendio, yo vengo del sector petrolero, el riesgo de un incendio es un riesgo real y que lo tenemos en el día a día. Bueno, muchas veces dice, sí, perdón, ¿tenés un plan de emergencia ante esta emergencia de un incendio? La respuesta correcta es sí. ¿Cuántos la conocen? ¿Quiénes la conocen? Y segundo, ¿contiene esa planificación las medidas necesarias como para dar una efectiva respuesta al fuego? Y la respuesta correcta en la mayoría de los casos era no. ¿Tenemos los medios necesarios como para dar respuesta al incendio? Medios materiales y medios humanos. Y muchas veces la respuesta correcta era no. Por eso que uno hacía mucho hincapié a nivel empresarial en que ese no debía ser convertido en un sí. Acá estamos hablando de otra gestión, que es la gestión estatal, ¿no es cierto?, frente a este tipo de riesgos. A mí se me ocurre que también acá tenemos que la respuesta muchas veces es no. Y después hemos visto, ¿no es cierto?, a veces tirarse con munición pesada de un lado y del otro para ver quién tenía la culpa realmente,
Cuando en realidad Doctor de Benedictis, perdón, si puede ir redondeando porque tenemos otras personas que también quieren intervenir. Gracias. Por supuesto, Silvia. El doctor Lister creo que quería decir algo. Por eso. La reflexión, pero era eso nada más, que quería plantear, bueno, si verdaderamente contábamos con ese tipo de elementos, ¿no es cierto? Perdón si me... Ok, gracias. No, por favor, gracias, doctor. Mauricio Lister. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que después de escuchar a la doctora Longa Virasoro expresar la existencia de los elementos normativos nacionales e internacionales, no solo los que existen, sino los que faltan, y después de haber escuchado al doctor Denmon en lo que respecta a la descripción del fenómeno, a mí lo que se me cruza por la mente, teniendo en cuenta que, en mi humilde opinión, los incendios eran previsibles, primero porque el fenómeno del cambio climático hoy ya no es ninguna novedad para nadie, y estaba más o menos claro que podía afectar seriamente el medio ambiente, teniendo en cuenta los tórridos veranos correntinos, aún en los tiempos en que el cambio climático no se expresaba con la virulencia con que se expresa hoy. Suponiendo que yo tuviese razón en cuanto a la previsibilidad, la pregunta que yo formulo es, al margen de que no funcionaron las alertas tempranas, evidentemente, el momento en que los fenómenos comienzan y se empiezan a difundir, ¿existió una reacción rápida de las autoridades nacionales y de las autoridades provinciales como para acotar las consecuencias nefastas de este fenómeno? Porque a mí, como ciudadano, más allá de la especialidad, solo de ver las noticias y de escucharlas en diferentes medios, la impresión que me dio es que las visitas por vía aérea al campo, digamos, al territorio bélico de la provincia de Corrientes, de poca utilidad fueron, y por otro lado fueron tardíos, y que no hubo una reacción del Estado ni la utilización de los recursos con los que cuenta la Nación, al margen de las normas, con los elementos materiales con los que cuenta la Nación y la provincia, pareciera que no fueron utilizados en tiempo y forma, como digo, para acotar los efectos desastrosos de estos incendios, de estos fuegos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuál es la opinión de la doctora Longa Virasoro, la opinión del doctor Denmon al respecto? Es muy buena su reflexión, doctor. Por mi parte, yo puedo darle mi experiencia en cuanto a la cooperación, lo que hizo la cooperación internacional por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Hubo un proyecto de cooperación, de transferencia de tecnología Canadá-Conosur entre estados de Canadá y el Plan Nacional de Manejo de Fuego, con asistencia y entrenamiento de nuestros guardaparques y bomberos a Canadá, y misiones que vinieron aquí y los capacitaron, contribuyeron con el equipamiento y después. Pero eso tuvo muy buenos resultados, pero la cuestión es que no hubo seguimiento de esa cooperación. Entonces, ese es un punto importantísimo, doctor Lister. Nosotros podemos recibir la asistencia técnica, la asistencia financiera, pero después es responsabilidad del Estado recipiendario continuar para que esos saberes y esos equipos no se pierdan o no se conviertan en equipos que ya no sirven porque están desactualizados. Entonces, el tema que lo hemos hablado muchas veces, de la continuidad de las políticas públicas y la continuidad de las cooperaciones, creo que es algo que es responsabilidad nuestra como equipos profesionales, poner el punto siempre allí, ¿verdad? El esfuerzo tiene que ser mantenido a través del tiempo. Doctora, quiero hacer una pequeña reflexión. Gracias por su intervención. Lamentablemente no pudimos disfrutar al doctor Parera, que nos ha dejado inclusive un valioso material que lo vamos a distribuir, pero acá también me están diciendo, colegas del colegio,
que este tema parece que necesita una segunda parte. Esperemos que no sea necesaria por las consecuencias nefastas una tercera parte. Seguramente vamos a volver a convocar a este diálogo que pretendemos, que no solamente expongan nuestros invitados, sino que se abra este diálogo que recién estuvimos viendo, pergeñando, y recordamos que en nuestros libros, artículos que estamos publicando, el tema de los incendios ya lleva varios años y lleva una gran preocupación a la doctrina. Nosotros necesitamos llegar desde nuestras aulas universitarias, desde los colegios profesionales, a que los decisores políticos, los legisladores y los que van a aplicar luego las normas tengan carne viva en este tema. Vuelvo a repetir lo que dije cuando empezó hoy la referencia al día de hoy, que hace pocos días estamos todos consternados frente a las pantallas de televisión, y creo que no estoy diciendo algo que se alejaba de la realidad cuando veíamos que una provincia se quemaba, de manera tal que esto creo que merece que el colegio público, a través de su instituto, las universidades asociadas a este esfuerzo, convoquemos una segunda parte. Seguramente volveremos a invitarlo al doctor Remón, que nos enriqueza con sus comentarios, y disfrutemos también al doctor Parera. Qué cosa, ¿no? En el medio de una tormenta eléctrica en el campo, parece una paradoja, no pudo salir al aire. Así que esto es lo que estoy diciendo un poco, porque vamos cerrando el día de hoy, porque estamos llegando a las 20 horas, y esta conferencia, esta mesa redonda está grabada, y por eso tenemos que tener ciertos cuidados para que luego el video salga en buenas condiciones y con cierta prolijidad, que es lo que quiere el colegio público. Así que yo le agradezco a los más de 78, 79, 80 participantes en el día de hoy. Como una reaparición no está mal, volvemos a mostrar nuestra solidaridad con lo que pasó y lo que puede seguir ocurriendo en materia de incendios, y una exhortación nuevamente a la paz mundial. Yo acá conozco gente que está muy afectada en forma directa por esta cuestión que hoy lamentamos de la guerra o la invasión rusa sobre Ucrania y las pérdidas enormes que se están experimentando. Y yo no tengo mucho que reflexionar que ustedes no lo puedan haber hecho, pero creo que desde nuestro instituto también estamos luchando por la paz. Y siempre recordamos nuestra agenda para el desarrollo y sus 17 objetivos, que también finalmente nos hablan de la alianza para la paz y la generosidad que tenemos que tener y la solidaridad. Y recordar también que nuestras leyes ambientales, en la Ley General del Ambiente, tenemos que nutrirnos de los principios ambientales, y si no mal lo recuerdo, tenemos que referirnos también al principio de subsidiariedad, cuando hablamos un poco de las responsabilidades y la actuación que tienen que tener los distintos territorios o jurisdicciones con motivo de estos flagelos, que deben prevenirse y también atacarse. Bueno, valgan estas pequeñas reflexiones para dejar abierta la posibilidad de seguir charlando, valiéndonos también de toda la riqueza que tenemos en nuestras leyes, en las políticas legales, pero fundamentalmente en el cumplimiento de las mismas, y para que además tengamos toda la administración puesta con los recursos para poder luego enfrentar este flagelo. Bueno, por mi parte yo los saludo a todos, les dedico un gran saludo. Silvia Coria, si querés saludar, y les agradecemos a todos, especialmente a los invitados. Y disculpamos al doctor Parera, que realmente estaba recontra preocupado, porque claro, esta situación de falta de luz en el medio de un territorio con esta problemática de la tormenta eléctrica le impidió salir. Doctora Coria. Ok, gracias, doctor. Sí, realmente adhiero a sus palabras y agradezco sinceramente la presencia de todos ustedes, la perseverancia en quedarse hasta el final. Quiere decir que la reunión fue muy interesante, y felicito a los expositores. Lamento lo del doctor Parera, que seguramente vamos a contar con él en una próxima reunión en la cual ustedes estarán notificados. Bueno, y seguimos. Y también, como digo siempre, sigamos orando por la paz del mundo. Cada uno en su credo, en su religión, sigamos orando por la paz del mundo. Ese es el deseo porque de esto nuestro es muy serio.
Silvia, este es el deseo de nuestro instituto, y volveremos a las convocatorias permanentes de todos los meses y posiblemente alguna reunión intermedia, también preparatoria para el gran congreso que tendremos en junio a nivel mundial. Bueno, muchas gracias a todos los que nos ayudaron. Gracias. Y gracias. Gracias a todos. Gracias a los participantes. Gracias a Benmont, gracias a Virasoro, gracias a Liste, gracias a De Benedictis y gracias a todos. Chao, hasta luego.